Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la verdad de la Biblia. Seguimos con este estudio que estamos haciendo sobre la primera epístola de Juan y bueno, pues pasamos, ¿no? Del versículo 11 o el 10 que nos quedamos la semana pasada, ¿no? Viendo cómo Juan, después de hablar de cómo existe una diferencia entre las personas que practican el pecado y cómo los que están en Cristo no pueden pecar, con las implicaciones que esto tiene, o esta práctica de pecado, y hicimos el análisis exegético de la expresión en griego y cómo toma este tipo de traducción acertada al español, pues ahora Juan va a recordar la importancia del mensaje original, esto es, el de amarse los unos a los otros en comparación con las consecuencias de no hacer este mandamiento. De hecho, Juan va a poner el ejemplo de Caín, y como una de las bases para saber que estamos en la verdad, en la vida, en la luz, esto es en Cristo, es la de amarnos los unos a los otros. Después de esto veremos cómo Juan equipara al que no ama a su hermano con un homicida. Y finalmente Juan expresará cómo de la misma manera que Jesús puso su vida por nosotros, así debemos nosotros hacer ahora, poniendo nuestras vidas por los hermanos. Así que vamos a leer esta primera parte, como hacemos siempre, para luego pues ir versículo por versículo, ¿no? Dice así el 11 al 16, que es lo que vamos a cubrir hoy. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, ¿vale? Esta es la parte que vamos a ver hoy, muy interesante, y vamos a ver el versículo 11 con detenimiento. Dice así Juan, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Después de decir en el versículo anterior que vimos la semana pasada, que dijo en el 10, ¿no? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ahora Juan, para pasar este argumento, recuerda el mensaje que habían oído desde el principio, el famoso aparges, ¿no? Este mensaje es que se amen los unos a los otros. Y existen unas características muy importantes en esta sección en general y en este versículo en particular. En los versículos 7 al 10 del capítulo 2, Juan introduce el mandamiento, o entolé en griego, antiguo, que también han tenido ellos desde el principio, el famoso aparges, y cómo este estaba relacionado con las personas que están en la luz y cómo estas personas no aborrecen a su hermano. Esto dice en 1 de Juan 2, 7 al 10. Como al final decía, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Viendo otra vez cómo Juan pues, hace esta distinción de estos dos reinos o esferas en las que nos podemos ubicar: en la luz, en la verdad, en el amor, en Cristo, o en la mentira, en las tinieblas, en el aborrecimiento y, en consecuencia, en el diablo. Así que este mensaje que vemos aquí de Juan, de amarnos los unos a los otros, pues recuerda las palabras de Jesús en Juan 13:34, cuando dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y recordemos que esta manera de actuar era la estampa de quienes eran y son realmente los discípulos de Cristo. Por esto Jesús les dijo lo siguiente: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros, ¿vale? Importante por el contexto que estamos viendo con lo que ocurría en la época de Juan y cómo se puede aplicar a nosotros hoy en día. Así que el mensaje original es importantísimo, es vital, y Juan lo recuerda, porque este amarnos los unos a los otros nos diferencia de los demás. Y vamos a ver cómo también esto no se queda solamente aquí, también hay que amar a los que nos aborrecen, y esto lo veremos después. Pero el principio que vemos aquí es cómo Juan aplica esto a lo que estaba ocurriendo en esta época, ¿no? Aparte de esto, se puede apreciar cómo Juan utiliza ahora el mensaje angeleia en griego, o ageleia, como lo pronunciáis, ¿no? En lugar de el mandamiento. Angeleia, pues se puede traducir como mensaje, orden o mandamiento, lo cual podría implicar una vez más una palabra sinónima utilizada por Juan para referirse al mismo concepto presentado anteriormente, que ya hemos visto que él hace con asiduidad. Vale la pena remarcar que esta palabra solo aparece en dos ocasiones en el Nuevo Testamento: 13 en la Septuaginta, que le interese, y estas dos ocasiones son mencionadas por Juan en esta epístola en el versículo 5 del capítulo 1 y en el versículo 11 que estamos viendo ahora del capítulo 3.
En el 1.5 es cuando dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Sí que vemos cómo sigue haciendo Juan conexiones entre estos conceptos, ¿vale? Por ejemplo, aquí el mensaje tiene que ver con cómo Dios es luz y no hay tinieblas en él, y cómo en el contexto inmediato habla de cómo si tenemos comunión con Dios, si podéis ir al capítulo 1 lo podéis ver, entonces andamos en luz y no en tinieblas, y cómo existe comunión con los hermanos, el resultado de este tipo de andar en este mensaje original que tiene que ver con que Dios es luz, etc. Esto lo podéis ver en el versículo 6 y 7 del capítulo 1. Por lo tanto, el mensaje de Dios no solo tiene este tipo de connotaciones teológicas, sino también prácticas, que es lo que hemos dicho desde el principio, como o a Parges también, ¿no? Como en esta carta, pues se hace mucho énfasis en la práctica. Por eso muchas personas dicen que es una carta muy pastoral. Tiene elementos teológicos, evidentemente, pero también prácticos que para mí, como os he dicho con anterioridad, tanto el elemento teológico como el elemento práctico van siempre unidos de la mano. Sé que de la misma manera, ahora aquí vemos como el mensaje que han escuchado desde el principio tiene que ver con estas realidades prácticas de los cristianos, es decir, que tienen que amarse los unos a los otros. De hecho, el pasar de muerte a vida, estar en Cristo, se manifiesta en que las personas se aman los unos a los otros. Otro factor más identificativo de las personas que están en Cristo, que veremos en el versículo 14. Por lo tanto, se pueden observar cómo para Juan sigue existiendo estos factores diferenciadores entre las personas que están en Cristo y las que no. Esto es por el contexto en el que esta carta escribe, puede una vez más darnos a entender qué tipo de prácticas negativas y o carencias de las virtudes de las personas que están en Cristo tienen estos secesionistas que estaban intentando dividir el cuerpo de Cristo. Es decir, nos está presentando las virtudes de los cristianos en comparación con las que ellos no demuestran, estos secesionistas que estaban invadiendo la iglesia o intentando pervertir el evangelio original, que viene escuchado desde el principio, este mensaje, este paquete de mensaje que incluyen muchos conceptos acerca de Jesús, de Dios, de los comportamientos de los cristianos, de los mandamientos de Cristo, etc. Para nosotros hoy en día, también nos sirve para poder ver en qué posición espiritual estamos nosotros y la congregación en la que asistimos. Así que esto es interesante para poder evaluarnos. ¿Amamos a nuestros hermanos o no? ¿Y qué implica esto? Esto lo dejo para que lo penséis. Versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ahora Juan hace uso del ejemplo de Caín para expresar la diferencia que existe entre las personas que aman a sus hermanos y los que no. De hecho, el ejemplo de Caín y Abel es interesante porque se trataba de hermanos en la carne, lo que nos puede dar a entender la importancia y profundidad del vínculo fraternal que tenemos como cristianos. La referencia que Juan hace aquí se encuentra en Génesis 4, del 1 al 6, y en este capítulo pues se nos narra cómo Abel era un pastor de ovejas, mientras que Caín cultivaba la tierra, Génesis 4:2. Los dos hermanos trajeron una ofrenda ante Dios, pero la de Caín fue mirada con desagrado por parte de Dios en el versículo 5, y esto hizo que Caín se enfadara, y cuando Dios le preguntó por qué estaba enfadado y había caído su semblante, Caín le dijo en el versículo 7, si bien hicieres no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y después de esto vemos cómo en el versículo 8, pues Caín mató a su hermano. Así que en esta sección de 1 de Juan vemos cómo para Juan las obras de Caín eran malas en comparación con las obras de su hermano Abel, que eran justas. Y aunque algunas personas pudieran pensar que las obras malas de Caín pudieran referirse al haber matado a su hermano, la realidad es que esta interpretación, aunque posible, es la menos probable porque Juan contrasta las obras malas de Caín con las obras justas de Abel. Y por lo tanto no se podría decir que las obras malas de Caín fueron el cometer asesinato, porque de ser así, ¿cuál sería la equiparación de las obras justas de Abel? El ser asesinado injustamente sería un poco inverosímil. Por lo tanto, las obras malas de Caín son contrarrestadas o comparadas con las obras justas de Abel. La razón, por lo tanto, por la que las obras de Caín no fueron aceptadas y o fueran malas ante los ojos de Dios sería porque su manera de vivir era mala. Es decir, era una persona con un mal testimonio, que tenía una práctica de pecado, que viene muy en acuerdo a lo que viene diciendo con anterioridad. Las obras justas de Abel representarían una vida en práctica de la justicia, algo que emanaba de las personas que eran de Dios. Y repetimos, esto no tiene nada que ver con salvación por obras. Sí que creo que esto nos hace ver cómo el ejemplo de Caín y de Abel representa lo que está dando a entender Juan en esta carta. Es decir, aquellas personas que practican el pecado están fuera de la verdad, mientras que aquellas que practican la justicia, pues están en Cristo. En otras palabras, por los frutos los conoceréis, como dijo Jesús en Mateo 7:20. Por lo tanto, vemos
como en el contexto de esta carta, se sigue haciendo referencia a cómo la manera de vivir de las personas reflejan quiénes son, si son hijos del Señor o no. En esta carta, los secesionistas, por lo tanto, no solamente demostraban por su teología que estaban errados, sino también su manera de vivir no demostraba el mensaje que habían escuchado desde el principio, que entre otras cosas es que tenían que amarse los unos a los otros. Este tipo de identificador, por lo tanto, también se puede aplicar a nosotros hoy en día, como he dicho anteriormente, como baremo para saber en qué posición espiritual estamos. Así que es interesante este ejemplo de Caín y Abel y las obras de uno comparadas con las obras del otro. Y vamos a pasar ahora al versículo 13 que dice: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Muy interesante porque ahora Juan hace un cambio al referirse una vez más a ellos como hermanos, adelfos, que así comenzó a referirse a ellos a partir del versículo 7 del capítulo 2, contrastando este nombre de hermanos, pues a estos hermanos de verdad, estos que están en Cristo, con los que no. En otras palabras, Juan ha roto este vínculo familiar como el más importante y cercano entre las personas, puesto que Caín mató a su hermano, ¿no? Y ahora los hermanos de verdad son aquellos que están en la familia de Dios, cuyos vínculos tienen que ser más grandes y más profundos que la familia natural, porque pertenecemos a la familia espiritual, a la familia celestial del Señor, ¿no? Y no solamente esto, entre hermanos no existe el odio ni el homicidio, que vemos cómo se compara el aborrecer al hermano con ser un homicida. Así que el amar al hermano implica que la persona ama a Dios. De no ser así, esta persona que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso, como diré después en el versículo 15 y también en el 4:20. Esto es importante porque hoy en día existen muchas diferencias y muchos insultos entre hermanos y se aborrecen hermanos. En Internet se ve mucho. Tenemos que ver aquí qué implica esto. Si aborreces a un hermano, ¿qué implica esto? ¿Qué significa esto, no? Una cosa es que no te guste lo que hace y otra cosa es aborrecerle literalmente, ¿no? Así que en esta sección vemos una vez más esta diferenciación entre los que están en Cristo, es decir, en la luz, en la verdad, con los que están fuera de esta verdad y andan en tinieblas, es decir, en el mundo, en el cosmos, esta división que vimos que hacía Juan con Dios y el mundo. Por lo que va a decir a continuación, en el versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Pues por lo que viene a decir a continuación, se puede atisbar, o lo que acabamos de leer, la idea aquí de Juan es que como los que nos aborrecen son personas que no están en Cristo. Es decir, si ellos experimentan y por lo tanto nosotros por extensión hoy en día ser aborrecidos, entonces es porque estas personas realmente no están en la verdad de Cristo. Así que esta manera de ser o de poder ver que alguien nos aborrece, si estamos en la verdad, en la luz, etcétera, como Juan expresa claramente quién está ahí, ¿no? Y lo que implica, entonces esto implica que estas personas no son hermanos. O sea, otro factor para saber quiénes no son hermanos nuestros, aunque se llamen hermanos nuestros. Si nos aborrecen y nosotros estamos en la verdad, entonces no puede ser hermanos, ¿no? De hecho, anteriormente ya Juan hizo una diferencia entre el mundo y Dios, ¿no? O los que están en Dios. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan 2:15. Y como el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Como los deseos de la carne no provienen de Dios, en el versículo 16. Y en el 3:1 Juan expresa cómo el mundo no conoce a los hijos de Dios porque no conoce a Dios. Por lo tanto, no es de extrañarse si el mundo nos aborrece, porque esto implica que no conocen a Dios y no tienen el amor del Padre en ellos, porque de ser así, y aunque lo digan, nos amarían y tendríamos comunión con ellos. Importantísimo en el contexto de la carta y hoy en día también para nosotros aplicables, ¿no? Estas palabras de Juan nos recuerdan lo que él escuchó de los mismos labios de Jesús en Juan 15:18 al 19, cuando dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Algo que vuelve a repetir en el 7:14 cuando dice, en esta oración por sus discípulos: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Así que este factor de aborrecimiento que va en contra de las personas que están realmente en Cristo implica o nos hace ver quiénes son las personas que nos aborrecen y en qué lugar o en qué posición espiritual estén, llámense cristianos o no se llamen cristianos, ¿no? Que es lo que pasaba con los secesionistas, que tenían esta división, se llamaban cristianos, pero realmente tanto su teología como su práctica no lo eran, ¿no? Por lo tanto, este tipo de persecución por parte del mundo es algo esperado. Pablo dice en 2 Timoteo 3:12 al 13, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Recordemos estas palabras que también vimos aquí en esta primera epístola de Juan con referencia a estos anticristos, a estos secesionistas, ¿no? Que engañan, etcétera. Así que la persecución es posible. Así que ante la posible mentira, que incluso podría estar inculcada por este tipo
de secesionistas, que podría ser una posibilidad, ¿no? De que las personas del mundo nos tienen que amar en todo momento y que nos odien pudiese indicar que la verdad no está en nosotros, pues Juan deja claro que no es así, que el mundo nos va a aborrecer, ¿vale? Es decir, cuando las personas que están en Cristo reflejan las obras de Dios, por lo general van a tener oposición del mundo y esto en sí no es algo malo en ellos, lo que le querría expresar Juan a estas personas, sino en los del mundo que realmente están en contra de Dios y que no aman a Dios. Así que pudiese haber esta posibilidad de que los secesionistas intentasen inculcar que si el mundo los odiaba, no era bueno. Y entonces Juan está recordando cómo esto no es así, que el mundo nos odie es normal, ¿vale? Así que es un factor posible del por qué Juan menciona esto. Seguimos en el versículo 14 cuando dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Ahora, Juan expresa esta diferencia que existe entre las personas que aman a sus hermanos y las personas que les aborrecen. Juan expresa cómo ellos, incluyéndose a él mismo, es interesante, pues conocen que han pasado de muerte a vida en que aman a los hermanos. O sea, este fruto de estar en Cristo se ve demostrado en su caminar. Una vez más, un factor identificador, una demostración de que ellos están en Cristo. El verbo de vida, ¿no? Juan 1.1 ya hablaba de este tipo de verbo de vida, ¿no? Cómo estás en Cristo y aquí dice cómo has pasado de muerte a vida. Una vez más, pues Juan diferenciando estos dos polos opuestos, estas dos esferas, la muerte y la vida. Cada esfera tiene ramificaciones externas e internas. Aquellos que aman a Cristo han pasado de muerte a vida, mientras que los que aborrecen a los hermanos permanecen en la muerte. Juan, de hecho, ya expresó como cuando creemos la palabra de Dios y reconocemos a Jesús como el Hijo de Dios, hemos pasado de muerte a vida. Esto lo vimos en el 5:24 de su Evangelio. De cierto os digo, Jesús dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De la misma manera dice como el que guarda su palabra no verá muerte en el versículo 51 del capítulo 8. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y además Juan expresa este sentimiento del amar al hermano en presente para indicar esta manera de vivir que los hermanos tienen consistentemente, incluyéndose evidentemente pues a él mismo. Es interesante también ver cómo Juan una vez más pues, utiliza el verbo permanecer meno como base para expresar la insistencia o permanencia en una manera de vivir. Recordemos que aquellos que están en Cristo o que permanecen en Él deben de andar como el anduvo en 1 de Juan 2:6. El que ama a su hermano permanece en la luz. 2:10. El que permanece en Él no peca. Vimos que se implica esta práctica de pecado en el 3:6 que vimos la semana pasada. Guarda sus mandamientos. 3:24 que veremos más adelante. Permanece en el amor, 4:16, y que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, 4:15. Por lo tanto, aquellos que muestran este tipo de comportamiento de aborrecer a su hermano permanecen en la muerte y por lo tanto no están en Cristo. Y muy interesante con relación a lo que implica la vida eterna para Juan, Kruse expresa lo siguiente, la traducción es mía. Juan lo identifica con Jesucristo o dice que se encuentra en Él. A los que creen en Él se les promete vida eterna, se encuentran en Cristo, el Hijo, quien es el Dios verdadero y la vida eterna. Esta vida estuvo con el Padre desde el principio y apareció en la persona de Jesucristo a los testigos oculares. Los que creen en Cristo pueden saber que tienen vida eterna porque tienen al Hijo y los que tienen al Hijo tienen vida eterna. En lo que respecta al autor, la vida eterna no es una extensión interminable de la vida tal como la conocemos, más bien es tener al Hijo, Jesucristo, porque la vida eterna está ligada a Él, ¿vale? Interesante. Pasamos al versículo 15 que dice lo siguiente. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ahora Juan sigue aumentando la intensidad de su argumento con relación a la importancia del amarse los unos a los otros. El aborrecer al hermano no solamente implica que esta persona permanece en muerte, sino que también es homicida y por lo tanto no tiene vida permanente en él. Otra vez este verbo meno que hemos visto que Juan utiliza con insistencia. La palabra que Juan utiliza aquí para homicida es anthropoktonos, una palabra que significa homicida o asesino y que solo aparece en un total de 3 ocasiones en el Nuevo Testamento y todas ellas por el apóstol Juan. Una en Juan 8:44 que vamos a leer y dos aquí en Juan 3:15. Las palabras que utiliza, por ejemplo, o Jesús en Juan 8:44 para describir a la rebelde personalidad del diablo son muy interesantes porque dice lo siguiente: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida, la misma palabra, desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Interesante cómo las palabras son muy parecidas o los conceptos, ¿no? Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Por lo tanto, las implicaciones del uso de esta palabra por medio de Juan
pues se hace con referencia a cómo las personas que odian a los hermanos están haciendo la voluntad del diablo, que peca desde el principio. Es decir, aquellas personas que odian a su hermano presentan las mismas características rebeldes que el diablo refleja y emana. De la misma manera que los que están en Cristo emanan las virtudes de Dios, amor, paz, justicia, etc., las personas que aborrecen a sus hermanos emanan las virtudes del diablo, aborrecimiento, injusticia, disensión, división, etc. De hecho, estas palabras de Juan recuerdan a lo que dijo Jesús en Mateo 5, 21 al 22, donde habla de cómo anteriormente aquella persona que matare físicamente sería culpable de juicio, evocando a Éxodo 20:13 o a Deuteronomio 5:17. Sin embargo, Jesús le da un cambio a esto, expresando que aquella persona que se enoje contra su hermano, insulte a su hermano implícitamente, demostrando odio a su hermano, será culpable ante el concilio, de la misma manera que el homicida, y quedará expuesto al infierno de fuego. Mira como dice aquí, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Vemos aquí este cambio de Jesús y cómo, pues, las palabras que hace aquí Juan también tienen implícitas el mismo concepto que las de Jesús. De la misma manera que las personas que rompían la ley del mandamiento no matarás, Éxodo 20:13, Deuteronomio 5:17, serían expuestas a juicio, ahora las personas que no cumplen el mandamiento de Cristo, del amarse de los unos a los otros como Él nos ha amado, están expuestas al mismo juicio y además quedarán expuestas al infierno de fuego. Algo que Juan expresa al decir que ningún homicida tiene vida permanente en él. Algunos como C.H. Dodd piensan que existe un paralelo entre las palabras de Juan con las que presenta el Evangelio en Juan 8:37 al 47. En este sentido, el paralelo sería de cómo las personas que procuraban matarle a Jesús, en el versículo 37, cuando éste decía la verdad, ¿no? Este tipo de ir en la muerte en contra de la vida, ¿no? La mentira en contra de la verdad, y cómo la intención de procurar matarle representa las obras de su padre, en el versículo 41, que es el diablo, y cómo esto por extensión representa, pues, que este diablo evidentemente es su padre. Es una teoría que puede ser perfectamente aplicable, ¿vale? Y terminamos con el versículo 16, que dice lo siguiente: en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Sí que para expresar cómo este amor entre hermanos es manifestado, Juan ahora expone el ejemplo de Jesús. Ha puesto el ejemplo de Caín para demostrar cómo no hay que amarse, y ahora pone el ejemplo de Jesús, que evoca también al andar como él anduvo, que nos dijo anteriormente, ¿no? Y cómo este amor fue manifestado cuando Él puso su vida por ellos, o por nosotros hoy en día, y cómo ellos o nosotros tenemos que hacer de igual manera. Es decir, el amar a los hermanos tiene que ser con este amor sacrificial que tuvo Cristo por nosotros. Las implicaciones de estas palabras son cuanto menos profundas, puesto que nos deja ver en qué estado tenemos que amar a los demás y cómo la familia de Cristo tiene unos vínculos tan importantes que hace que pongamos nuestra vida por los demás hermanos. Gente que no son de nuestra carne y sangre, pero que sí que lo son en el mundo espiritual. Esto es importante porque refleja las obras justas de Jesús en comparación con Caín. Uno pone su vida por los demás y el otro, en base a su vida de maldad, culmina con el asesinato de su hermano. De hecho, cuando Jesús les deja el mandamiento a sus discípulos de amarnos los unos a los otros, les expresa cómo esto se ve manifestado en este amor sacrificial y cómo ellos pueden ser considerados amigos de Dios al hacer lo que él hizo cuando dice, en el versículo 12 al 15 de Juan 15, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis condición lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Recordemos también que esta manera de ser Jesús también la extiende a todos los demás, ¿vale? Es decir, no solo debemos de amar a nuestros hermanos, sino también a los que nos aborrecen, demostrando que de nuestro ser emanan las virtudes de aquel a quien servimos. Recordemos lo que dice Jesús en Lucas 6:32 al 36. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, y no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos.
Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Lo cual vemos como este amor que tenemos que tener por los demás. En el contexto de Juan se enfatiza en esto porque esta gente venía a dividir la iglesia y demostraba este tipo de efectos, pero evidentemente no tenemos que olvidarnos que también tenemos que amar a los que no nos aman, que evidentemente se ve reflejado en la famosa frase de Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, aunque Juan se centra en el contexto práctico de la época, es decir, en cómo este grupo secesionista de cristianos estaba dividiendo el cuerpo de Cristo por medio de herejías, doctrinas falsas y comportamientos anticristianos, estos también habían escuchado el mensaje original de Jesús, que expandía este amor no solamente entre ellos solos, sino también a los demás, a los que les aborrecen. Como se puede apreciar en esta carta, aunque hasta ahora Juan no ha tocado el tema de amar a los enemigos, tampoco les ha dicho que tienen que odiarlos o aborrecerlos cuando esto les aborrecen. Es muy interesante también pensar en esto y verlo, porque claro, parte del mensaje original es que tenemos que amar a nuestros enemigos. Juan se centra principalmente en esta carta en cómo tenemos que demostrar que somos verdaderos cristianos y cómo poder identificar a los que son de verdad con los que no son de verdad. Así que en esta sección vemos cómo Juan vuelve a recordar a sus lectores cómo existe un mensaje original no adulterado que habla de verdades teológicas con relación a Jesús y al Padre y que tienen connotaciones y aplicaciones prácticas. En este caso, Juan les recuerda el mensaje original del amarse los unos a los otros como hermanos en Cristo. Para enfatizar en este mensaje, les pone el ejemplo de Caín, quien mató a su hermano en la carne por el aborrecimiento que le tenía y porque sus obras, su vivir, su caminar eran malas. Por lo tanto, Juan expresa cómo existe esta diferenciación clara entre los que están en Cristo y los que no, y cómo esto se demuestra tanto en el conocimiento de la verdad, en el conocimiento teológico que a la gente le gusta, pero también en la práctica del amor. Una vez más, pues Juan se centra en la importancia de los dos aspectos reveladores de la palabra de Dios, el aspecto doctrinal y el aspecto práctico. En contraposición con Caín, por ejemplo, pues aquellos que siguen a Cristo aman a los hermanos con un amor superior, similar al que Jesús tuvo por ellos al venir y morir en la cruz, este amor sacrificial que es el que les dice Jesús que tienen que tener. De la misma manera, estos lectores originales de esta carta, y nosotros por extensión, tenían que actuar o tenemos que actuar nosotros hoy en día. Es decir, tenían que amar a los hermanos, tenemos que amar a los hermanos, sabiendo que existe esta diferencia intrínseca entre los que están en Cristo y los que no están en Cristo. Por lo tanto, cuando el mundo nos aborrezca, no tenemos que sentirnos mal ni maravillarnos ante este tipo de oposición, porque de la misma manera que no conocen al Padre y que aborrecen a Dios, nos van a aborrecer a nosotros. De la misma manera que aborrecieron a Jesús, nos van a aborrecer a nosotros. Pero nosotros tenemos que responderles con amor. Y esto es el mensaje de hoy. Espero que haya sido de bendición. Y la semana que viene seguiremos explorando esta carta tan importante. Muchas bendiciones y hasta la semana que viene.